Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu manantial.
faltan para vida eterna, que es como un torrente que brota en nuestro interior, es como una fuente que nunca cesa. En esta noche, danos de beber, dame de tu manantial, dame de necesito Señor, de tu agua de vida, porque todo aquel que bebiese del agua de vida que es Cristo jamás tendría sed. Llena nuestras vidas, llena nuestro interior, que esos ríos de agua viva puedan saltar y brotar para vida eterna. En nuestro interior, ese torrente, en nuestro interior. Te adoramos, te alabamos y te honramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Allí donde estás, adórale con tus palabras, adórale con tus palabras. Porque digno es el Cordero de Dios de ser alabado, adorado y honrado. Porque digno es Jesús de ser adorado. Pagó un alto precio y nos justificó. Borró todos nuestros pecados y nueva criatura somos. Deshizo todas y cada una de las maldiciones que surgieron como consecuencia de ese pecado original. Por eso abrió el cielo y descendió ese reino de los cielos aquí abajo y lo acercó. Y hoy tú y yo podemos entrar con absoluta confianza ante su misma presencia. Y allí somos llenos, renovados, fortalecidos, amados, contenidos por Él. Entonces, ¿cómo no honrarle, bendecirle, adorarle, alabarle? ¿Cómo no darle toda gloria a Él? ¿Cómo no darle toda gloria? Ayúdanos a amarte a través de tu carácter, en espíritu y en verdad. Te adoramos, te alabamos.
damos toda gloria y todo honor. Jesús, nuestro amigo fiel, nuestro hermano mayor, aquel que me fortalece, aquel que me levanta, aquel que se pone delante, aquel que aboga nuestra causa, porque abogado no tenemos para con Dios sino Cristo. Él intercede ante el Padre por nosotros. Él sí aboga una causa, porque su justicia es la única justicia verdadera, fiel. Él dispersa a nuestros enemigos. Él pelea la batalla por nosotros. Por eso te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Si puedes, por favor, ponerte en un instante de pie. Simplemente levanta tus brazos al cielo para dar gloria a Dios por su majestad, su fidelidad, su incomparable amor, por esa amistad que tenemos en Cristo. Señor, en esta noche simplemente queremos de todo corazón, una vez más, decirte gracias por todas las bendiciones hasta aquí recibidas y también por las que vamos a recibir. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor, y te damos gloria y te damos honra a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a ti, gloria a Jesús, gloria al Espíritu Santo de Dios, gloria a Jesucristo el vencedor, aquel que salió venciendo y para vencer hoy en mí. Te damos gloria y te damos honra, Jesús, una vez más. Gracias, Señor. Gloria a ti una vez más. Gloria a ti. Gloria a Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Uno de los problemas que hay actualmente, que tiene la gente, y si hablamos nosotros como cristianos, también los cristianos, es que no tenemos o no tienen, por lo menos de la manera que deberían tener, esa capacidad de darse cuenta de la realidad que los rodea. Es como que han perdido la capacidad de darse cuenta de la realidad que los rodea. Esto significa las personas que pueden exponer, hablar, o las cosas que pasan, situaciones de realidades que nos tocan vivir. Es decir, no tenemos o no tienen el grado de madurez suficiente para poder discernir las intenciones del corazón de la gente. Esto es, las intenciones de las personas que hablan o que hacen cosas en una sociedad. Esto va en todos los ámbitos, desde autoridades para abajo, ¿verdad? Pero no hace falta que usted apunte arriba de todo, simplemente en nuestro diario vivir nosotros estamos con gente que
nos habla y muchas veces no sabemos si lo que escuchamos es cierto o no es cierto, porque no nos damos cuenta de la verdadera intención de la persona que está hablando a nuestra vida. Ahora, yo le voy a decir algo. Sabe que a veces ni las mismas personas que hablan o que hablamos nos conocemos las verdaderas intenciones con las cuales ponemos o hablamos. Vamos a ser sinceros en esto. Acá no se trata de que uno tenga o no tenga mala fe, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la incapacidad que todos nosotros tenemos como género humano y aún como cristianos más todavía, de poder, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Porque es bíblico, está escrito que el único que conoce el corazón del hombre es Dios. Dice que es engañoso y que es perverso, es decir, significa que nos engaña a nosotros mismos. Es decir, que yo, como persona, cristiano en mi caso, pero aunque no sea cristiana, de cualquier persona, habla, dice, persigue una finalidad, y si es cristiano, generalmente lo rodea a ese objetivo que persigue de tratar de hacer las cosas correctamente, sería. Es decir, que no hay mala fe, quizás en lo que está diciendo o en lo que está haciendo. Sin embargo, aún así, no es conforme a la justicia de Dios. Esto significa que no acredita, por más buenas intenciones que podamos tener, de que estemos haciendo las cosas conforme al corazón de Dios, sería, o como Él la haría. A pesar, repito, de que lo hacemos con la mejor buena voluntad, la mejor buena predisposición, conscientemente al menos, conscientemente libres de tener malas intenciones, conscientemente. Pero está siempre el área inconsciente, sería subconsciente, si usted quiere, a donde no nos conocemos. Y de allí sale todo lo que la palabra, lo dijo el Señor, lo que está en el corazón del hombre, es lo que contamina. De ahí sale ese desconocimiento aún de nuestras propias intenciones. Cuando nosotros hacemos algo, vamos rumbo a algo, tras un objetivo, o decimos o exponemos, en todos los ámbitos, ¿ves? Esto es desde los afectos que podemos tener entre los seres queridos, puede ser en el desenvolvimiento laboral, económico, profesional, empresario, lo que sea. Y muchas veces también, pero para no entrar en tantos detalles, en la parte de nuestra salud, de nuestro cuerpo, ¿no? Muchas veces no le prestamos la atención debida a ciertas prácticas que podemos llegar a tener, que no son saludables en cuanto al resultado que dejan. Pero, como en el momento uno la está pasando bien, por decir así, o pareciera que es una recreación, un divertimento, llámele como quiera, entonces como no nos está ocasionando algo que es agresivo, que nos desagrada, entonces creemos que no nos deja secuelas, sin embargo sí también la deja. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Simplemente la dirección de hoy del Espíritu de Dios tiene que ver con la incapacidad que tenemos todos hasta que vamos adquiriendo de parte de Dios, porque eso forma parte de la gracia que ganó Cristo. Tenemos que ir adquiriendo esa capacidad que la va impartiendo, la va transmitiendo, la va incorporando el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ni nosotros mismos nos conocemos lo suficiente a nosotros mismos como para poder asegurar que lo que estamos caminando, haciendo, diciendo en nuestra vida personal sea lo que el Señor haría en nuestro lugar o lo que Dios haría en nuestro lugar. Y hablando bien siempre, ¿no? Hablando correctamente, porque no estamos hablando de transgredir nada. Mire cómo será de sutil y fino esto, que hay áreas de nuestro inconsciente que están haciendo las cosas mal y nosotros creemos que la estamos haciendo bien, porque según nosotros, nuestra propia opinión, razonamos, reflexionamos, nos analizamos hasta dónde creemos nosotros que es verdad de nosotros mismos. Entonces decimos, no, si yo tengo buena intención, no, lo que yo digo es cierto, no, lo que yo estoy haciendo
es correcto, si yo tengo las mejores intenciones, no tengo mala fe. Bueno, no alcanza. Por eso dice la palabra que la justicia del hombre, de cualquier hombre, cristiano o no cristiano, Dios la tiene como trapo de inmundicia. Bueno, entonces, vamos a la palabra, yo le voy a leer esto, ¿no? De San Juan, en el capítulo 2, versículos 23, 24 y 25, como para tomar un punto de partida en esto que vamos a compartir lo más rápido posible dentro del tiempo que nos vamos a tomar, ¿verdad? Que dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Así que todo lo que veían, lo que el Hijo de Dios hacía, y eran todas cosas buenas, todas señales buenas, hablaba bien, hablaba lo de Dios, hablaba de parte de Dios y hacía señales, todas que eran bendiciones. Entonces dice que muchos creyeron en Él, en su nombre, porque veían lo que hacía. Pero mire lo que dice de parte del Señor, ¿no? Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, hablando del género humano, ¿no? Pues Él, o sea, el Señor, sabía lo que había en el hombre. Y esto, si lo cerramos acá, diríamos, bueno, ¿qué es lo que había en el hombre? Bueno, no, tiene que ver con esto que estamos compartiendo, de cuanto que tenemos una incapacidad para poder darnos cuenta de las verdaderas intenciones que podemos tener cuando nosotros hablamos, decimos o hacemos algo. Y fíjese, y yo le voy a leer también para asociar con esto que leí, lo que está en Jeremías en el capítulo 9, en el versículo 8, dice: saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Esto está referido, si usted quiere el título del versículo del pasaje este, lamento, dice, sobre Judá y Jerusalén. Está hablando de una condición que tiene el corazón del hombre, y está hablando del hombre de Dios, o sea, de gente que es de Dios. Hoy sería del cristiano, para aplicarlo a partir de Cristo. Así que con su boca dicen paz a su amigo y dentro de sí, o sea, su corazón, en su espíritu, ponen sus acechanzas. Claro, esto suena un poco raro quizá, porque si nosotros empezamos a hacer un análisis medio así nomás, no tan profundo, lo más rápido posible, tratando de reflexionar un poco con entendimiento esto, suena algo hipócrita, ¿no? Como diciendo, oye, pero estos son unos hipócritas bárbaros, son unos traidores bárbaros. El que hace esto es un traidor, es un hipócrita. Bueno, pero yo le voy a decir algo. No, sí, es verdad, es doble ánimo, es hipócrita. No, pero no para llevarlo a ese extremo de decir, oh, este tipo. No hace falta. Todos los cristianos tenemos una incapacidad para poder discernir lo que leímos primero, que dice de Jesucristo, justamente porque tenemos esta otra cosa que hemos leído. Esa incapacidad que está en el corazón del hombre, que no nos conocemos en las verdaderas intenciones, hace de que nosotros trabajemos siempre en dos frentes, en dos extremos. Nosotros no nos fiamos lo que tenemos, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo o lo que nos dicen. ¿Qué es eso de no fiarse? Si lo hablamos respecto de la mente de Cristo, o sea, de la posición crística, que es lo que leímos primero, que Jesús no se fiaba del hombre, conocía todo. Desde el punto de vista de la capacidad que tiene Dios de darse cuenta de la realidad de cada vida, hasta dónde son realmente como son, y no lo que parece que son, sino lo que realmente son.
Bueno, de ese punto de vista, nosotros tenemos que posicionarnos en esto. El Espíritu Santo de Dios, a medida que nos va dando madurez, para eso venimos a las reuniones como esta, a donde estamos recibiendo algo que se llama la gracia y que muchas veces la proyectamos nada más que para ver los milagros, por ejemplo, para ver milagros que yo necesito, para ver cómo Dios trabaja a favor de mi vida a través de concederme aspectos en los cuales yo necesito que haga algo, por ejemplo. Y me estoy olvidando de que Dios trabaja sobre la base del corazón del hombre, de nuestro real y verdadero sentir, de lo que somos realmente nosotros, lo que somos a la vista de Dios, no lo que nosotros creemos de nosotros mismos que somos, porque en propia opinión todos somos lo máximo. Es decir, a veces no tenemos mala conciencia, no matamos a nadie, no asesinamos a nadie, no le robamos con un revólver a nadie, no hemos hecho alguna acción así muy frontal. Entonces hacemos un repaso rápido de nuestra vida y decimos, bueno, yo al final no soy tan malo. Sobre todo esto le pasa a los cristianos que son muy religiosos, que han recibido el despertamiento del Espíritu Santo de Dios y que, bueno, reciben lo que se llama la salvación y entonces tocan el cielo con la mano y después incorporan el conocimiento bíblico y entonces ya no hay nadie que le pueda decir nada, porque saben todos, estudian la palabra del Génesis al Apocalipsis, y entonces piensan que en el conocimiento de la palabra tienen la salvación. No, la salvación la tienen por gracia en Jesucristo, que no es lo mismo. Sí, la palabra hay que saberla, pero hay que entenderla y conocerla a través de la unción profética, no intelectualmente solamente. Entonces, bueno, esto le suele pasar a todos aquellos que son cristianos muy religiosos, a donde el hecho de conocer la palabra hace de que analizan todo bajo una óptica de lo que se llama el logos de la palabra, es decir, de la forma de la palabra, del intelectualismo de la palabra. Y entonces, claro, no se fía de quién. Dice que Jesucristo no se fiaba del hombre. Entonces, nosotros si aplicamos a la gracia que nos va madurando lo que realmente significa eso que está escrito, que dice de Jesucristo, es esto: es tener una sabiduría y una inteligencia al ser advertido por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, es una capacidad que viene por madurez, a donde nosotros, en la comunión personal, a través del Espíritu Santo, vamos siendo advertidos de lo que vemos. Es como un radar espiritual, a donde nosotros detectamos la realidad de la gente que nos rodea, de los lugares que podemos estar, ver o pasar, o de las cosas que pasan, o las cosas que vemos o nos dicen. Entonces, es una incorporación que trae el Espíritu Santo, le repito, por madurez. No estoy hablando de un don de Dios, estoy hablando de madurez del carácter cristiano, que es la gracia. Es esa sabiduría y esa inteligencia que nos advierte por el Espíritu Santo a través de esa comunión personal con el Señor. Entonces, eso involucra necesariamente un grado de madurez en la fe, en el amor de Dios y en la obediencia. ¿Por qué? Porque necesitamos que en nosotros esté funcionando ese grado de discernimiento de lo que es el corazón del hombre, sus intenciones, sin que opere en nosotros cuando somos confrontados frente a una persona, frente a una realidad, frente a lo que vemos o lo que podemos escuchar, sin que obre en nosotros esa reacción de que se llama la propia justicia. La propia justicia significa que hay algo inconsciente en nosotros, en todos, cristiano y no cristiano, pero que a veces en los cristianos emerge más, porque si hay algo que las tinieblas quieren hacer, es hacer tropezar a los cristianos. Entonces es algo que emerge, que sale con una intención, con una reacción que casi opera
a través de argumentos que son de apariencia de piedad porque parece que son verdad. En realidad estamos viendo algo que decimos, me parece que esta persona... Y eso hace de que automáticamente surja un espíritu de venganza. ¿Qué significa esto? Cuando usted escucha espíritu de venganza, no vaya a pensar que usted va a ir al placar, va a ir al ropero, va a ir a donde tiene armas, va a sacar una ametralladora y va a hacer justicia. No es esa la venganza. La venganza está en el corazón del hombre, está en nuestras vidas. Todos tenemos en el yo, cuando somos agredidos, cuando nos hacen injusticia, una actitud de venganza, y esa actitud de venganza es lo que nos deja los traumas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo no puedo agarrar una ametralladora y fusilar a alguien que me hizo una barbaridad, entonces quedo con un trauma, quedo frustrado y traumado, con un corazón resentido por una venganza que no pude realizar. Porque mi justicia dice que ese tipo, que esa persona, que esa circunstancia merece ser raído. Y como no es raído, y yo sé como cristiano que la religión me dice que no tengo que hacer justicia por mi propia mano, y es correcto eso, ¿no? Entonces yo no lo hago, pero en mi corazón ya lo maté varias veces. Lo fusilé muchas veces, lo desaparecí, lo corté en pedacitos y lo enterré varios metros bajo tierra en pedacitos. ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque eso es una barbaridad. Eso nos pasa a todos por aquí. Es decir, es la reacción instintiva inconsciente por nuestro corazón en el límite humano que tenemos. No somos Cristo caminando, no tenemos el corazón conforme a Dios, el amor de Dios perfeccionado. La fe no está perfeccionada, el amor de Dios, la obediencia tampoco en la comunión personal. No somos Cristo que caminamos en la tierra, por lo tanto tenemos siempre ese límite a donde hasta ahí llegamos y después queremos venganza, queremos ver sangre. Sobre todo cuando nos hacen cosas que están mal, y están mal, porque nadie está dudando que está mal, pero hay algo que opera en nosotros que nos juega en contra. No le damos el lugar al obrar de la justicia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros podemos pegar el giro y dejamos que el Espíritu de Dios nos avance en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra manera humana de ser, se va yendo ese yo que tenemos, ese yo de ser de venganza, de querer ver sangre, de que no sabe descansar en la justicia de Dios. Cuando usted escucha eso, no espere que va a caer un rayo del cielo y va a partir por la mitad delante de su ojo para que usted se quede contento. No, la justicia de Dios opera en usted. Déjeselo al que le hizo eso. La justicia de Dios la necesita usted recibir por eso que le hicieron. No en el otro, sino en usted. Mire lo que hace la tiniebla, nos frustra, nos resiente. No podemos agarrar la ametralladora y fusilarlo, entonces quedamos frustrados y quedamos resentidos, y ahí adentro queda una cosa que da vuelta, y eso nos juega en contra porque no le dimos el lugar a la justicia de Dios, porque ese estado de venganza que tenemos todos, en un grado más uno y otro menos, pero tenemos todos, eso es lo que después a nosotros nos impide ver la justicia de Dios, no en la persona o en los hechos o en los lugares por las barbaridades que pueden estar pasando, no, en mí, en usted, en cada uno. Resulta que yo tengo que aprender a caminar el poder de la fe en el amor de Dios para que la justicia de Dios opere en mi vida. La justicia de Dios a mí me guarda. Aprender a descansar en la justicia de Dios significa que me guarda de las maquinaciones del diablo, lo que hace al tercero, que me bendice. Y que todos los perjuicios que me quisieron hacer a mí, si es para los otros, el que lo hizo lo recibe multiplicado. Escuché esto no es para venganza, porque lo escuchamos con corazones vengativos y decimos, qué bueno, hay más venganza todavía. No, 100 por 1. Cuando usted escucha que la bendición de Dios, cuando uno da, es 100 por 1 a favor, porque dice eso. Usted lo aplica en lo económico, no, pero es en todo, en los afectos, en la salud, en lo económico. El corazón de Dios opera en bendición multiplicado. Todo lo que nos hace nosotros perjuicio significa que nos están quitando, nos están despojando, robando, destruyendo, en el área que sea. Eso significa que ellos reciben por justicia de Dios
ese perjuicio que a nosotros nos hicieron, se lo devuelve Dios, pero Dios se lo debe haber multiplicado 100 por 1, no usted. Ahora, ¿qué nos pasa? Cuando nosotros queremos ver la venganza de Dios en esas personas, en esos lugares, o en los hechos que están pasando en una nación, en la que sea, entonces nosotros estamos pendientes de ver la venganza de Dios proyectada hacia las personas que hicieron eso, cuando en realidad la justicia de Dios está en mí y quiere bendecirme a mí a pesar de eso. ¿Se da cuenta? Es distinto. Entonces, cuando yo quedo atrapado en ese espíritu de venganza, porque es así, se me bloquea a mí la bendición. ¿Qué pasó? Bueno, me hicieron un perjuicio. Qué terrible lo que me hicieron. Yo quedo atrapado en una cárcel de venganza que está frustrada. ¿Por qué? Porque no puedo agarrar una ametralladora, no puedo hacer yo lo que Dios no hace, pero yo no puedo quedar pendiente de la situación o de las personas que hicieron eso, sino que yo tengo que buscar que la justicia de Dios me repare a mí. No como a mí me gustaría ver sangre, sino realmente restituyendo a mí de los perjuicios que me hicieron. Y eso es otra cosa, porque va por el andarivel de la justicia de Dios, que es por fe. Va con la restitución. Si a usted lo perjudicaron, Dios le devuelve 100 por 1 restituido el perjuicio. Le evita las consecuencias y le devuelve una restitución, sean los afectos, sean la salud o el económico, 100 por 1. Así que muchos madres, pero ¿por qué entonces no se ve eso? ¿Por qué, si usted lo ve en general, pero en el ámbito cristiano sobre todo, no se ve esa restitución rápida por los perjuicios que han sufrido cristianos, por las barbaridades, por las cosas que pasan? Y si quiere, aplíquelo a una nación, por las barbaridades que a veces se sufren, producto de que las cosas no se hacen bien. Entonces, todas las barbaridades en las cuales una sociedad está sumergida y dentro de la cual uno vive, que recibe perjuicio en todos los órdenes, los hogares están cascoteados, están tiroteados por un montón de problemas que son sociales. No se vive bien, no se vive en paz, se vive agresivo, se vive bajo estrés, bajo situaciones extremas. En lo económico no hablemos, en la salud tampoco, sabemos todo en todos lados. Pero ¿por qué no somos restituidos los cristianos? Porque nosotros estamos pendientes de esos problemas, de esas personas, de esos lugares, en lugar de estar pendientes de la justicia de Dios para mí, para cada uno de nosotros en Cristo. Y entonces estamos trabados, no viene la restitución, nos quedamos siempre con el perjuicio en mis afectos, los perjuicios en mi salud, los perjuicios económicos, no me llega la restitución. ¿Pero cómo? Encima que yo recibí la injusticia y ahora me tengo que aguantar que encima sufro los perjuicios, y dicen que hay que orar en el nombre de Jesús, pedir que voy a recibir, aparte era una injusticia y Dios no me lo da, porque Dios mira en nuestro corazón y no haya las diferencias, no haya la diferencia que quisiera ver. Una de las cosas para que se dé cuenta, que puede ser que ayude a que nos demos cuenta, ¿sabe la cantidad de gente? Voy a hablar este lenguaje para que nos entendamos, ¿no? Que están en condiciones medias marginales en lo que hace al poder o a la autoridad y a lo económico, ¿no? O sea, poder y autoridad de poder desarrollar cosas, estar en una condición, sea institucional o lo que sea, y el poder económico de poder tener las cosas. Ahora, ¿qué es lo que se ve normalmente? Que todas las personas que le habían puesto el pie encima, quienes se lo pusieron, después, cuando tienen la posibilidad de estar en la condición que estaban los otros, terminan haciendo no igual, peores cosas. Y la otra justificación que se escucha es, bueno, pero ¿qué va a hacer? A mí me lo hicieron, es mi oportunidad, ahora lo tengo que hacer, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Ahora, ¿qué hace Dios? Y lo que hace Dios es que si es un cristiano, no lo va a dejar. No lo va a dejar. Porque si lo deja va a ser para perjuicio, porque va a ser iguales o peores cosas de las cuales se quejaban. Lo que Dios necesita es cambiar nuestro corazón para asegurarse que cuando estemos en condiciones de ser restituidos, hagamos las cosas bien. Mire,
A veces nosotros nos quejamos como cristianos de que por qué Dios no me bendice más o por qué no recibo más de lo que tengo que recibir y bueno, todo ese tipo de cosas. Y sabe una cosa, a veces Dios no nos quiere dar la bendición cuando la queremos porque sería que el diablo la maldeciría. No tenemos la actitud ni la capacidad para poder tomar esa bendición y multiplicarla para más bendición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es como si usted le da a una persona un talento, para no entrar en la parábola del talento, pero usted le da algo, una bendición, sí, económica, por ejemplo. No hablemos de bendiciones afectivas, porque bueno, sabemos cómo es eso. Nos da una bendición afectiva y después tenemos que aguantar. Aguantar situaciones para sobrellevar, y dije bien, porque somos más carnales que espirituales, situaciones que tienen que ser superadas para que empecemos a caminar bendiciones afectivas creciendo, o sea, trazando un buen vínculo afectivo, si hablamos de cónyuge, por ejemplo, en un hogar. Entonces, muchas veces los jóvenes, para tomar el caso de personas jóvenes que se quieren casar o quieren que Dios le dé la esposa que necesita, hablando de jóvenes. Claro, pero si no están capacitados, Dios no le puede dar en ese momento. Dios tiene que esperar el momento que estén maduros para darle a la persona, para que no hagan desastre. Porque si no, el diablo le maldeciría la bendición afectiva y en lugar de tener, no digo que no hay problema, todos tienen problemas, siempre va a ser así, hasta que tengan para saber cuándo, la medida de Cristo en el carácter, ¿verdad? Pero hasta allí sabemos todos que hay momentos de reír y hay momentos de llorar, es decir, hay momentos de ser afligido y hay momentos de pasar bien, en el buen vínculo estoy hablando. Entonces, y bueno, ¿por qué no se lo da? No se lo da porque maldeciría la bendición efectiva, porque si esa persona es la persona que Dios le ha dado, pasaría que va a haber una confrontación desmedida si no hay capacidad por lo menos de alguno de los dos, y entonces eso llevaría a un desastre. ¿Por qué? Porque se agarrarían permanentemente en contienda cada vez más violenta y demás cosas, ¿verdad?, que pueden ocurrir, como que infidelidades y demás, por incomprensión, bueno, lo cual llegaría a que se termine, que una bendición que era de Dios termina como que no era de Dios, terminan divorciados uno por acá y el otro por allá. ¿Se da cuenta? Si hablamos en económico, ni hablemos, de eso ya sabemos. Es decir, nosotros necesitamos recibir una capacidad para poder recibir la restitución de los perjuicios. Mire, la gente en general, en la parte económica, para hablar a nivel nación, para hablar como habitantes de una nación, siempre reciben injusticia. Es decir, tienen una necesidad de satisfacer, digamos, una mejoría en su nivel de vida, porque es algo válido. Ahora, vaya usted a una villa de emergencia, como pasa, y entonces usted le puede dar todas las ayudas que usted quiera, pero si esas personas no son transformadas, no reciben el Espíritu de Dios, esas personas, con todo lo que usted le da, es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque de nuevo van a necesitar de que le subsidien, que le ayuden, que le den, es decir, no es la manera. Entonces, si usted lo lleva a la fe, que es lo que estamos hablando, el Señor se encarga y dice que es a través del poder de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Dice que no hay que fiarse del hombre. Esto lo puede aplicar en todos los órdenes. No, es una gracia para todos los cristianos, para poder ver bien con claridad el corazón y las intenciones del corazón del hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel nación? Y que todas las promesas que se hacen en cada nación del mundo, porque esto pasa en todos lados, nunca se cumplen. Siempre se desvían de lo que dicen que van a hacer y no la concretan. Entonces, imagínense que la gente que se fía de eso que dicen son defraudadas porque no tienen la capacidad de discernir la realidad. Entonces, si van y le ayudan, tome eso, porque es una bendición, no estamos hablando que no. Lo que le estoy diciendo es que no puede confiar en el hombre. ¿Por qué? Porque si pudieran discernir las verdaderas intenciones del corazón de un sistema, hablan como sistema porque esto está globalizado, se darían cuenta que el sistema es así. El sistema es así, y entonces no pueden confiar en un hombre, tome lo que le dan,
porque es una vez y no sé cuándo, ¿verdad? Esto es así, pero tómelo. Pero escuche una cosa, no confíe en el hombre porque va a ser defraudado. Por eso que cuando se habla de la fe, tenemos que hablar en la confianza que tenemos en el poder del Espíritu de Dios, confianza en Jesucristo, en la gracia que Él ganó. Y entonces no hay necesidad de fiarse en promesas que desde el corazón del hombre, si Dios nos da la gracia, discernimos que son mentiras, que son imposibles de cumplir, y hablo en general y para cualquier nación del mundo. Son imposibles de cumplir porque el sistema no es ese. El sistema va para el otro lado, no para el lado que dicen, sino para el otro lado. Entonces, si usted pudiera discernir, la persona que está hablando un diseño, proyecta algo lindo, habla bien, dice cosas que son interesantes, pero son imposibles de cumplir por el sistema que está en vigencia. Y ojo que no estoy hablando de cambiar ningún color político ni sistema, estamos hablando de la fe. Pero en cambio, si nosotros lo llevamos a Jesucristo, lo llevamos a aprender a caminar el poder de la fe, ya estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque yo no me fío del hombre y tampoco voy a poner las acechanzas. Porque ¿qué son? ¿Se acuerdan que leímos? Dicen paz y detrás ponen las acechanzas. Entonces yo no me puedo confiar en alguien que me dice que Dios le bendiga. Sería paz del Señor o que Dios le bendiga, es lo mismo, sea el nivel que sea, me interesa. Yo no me puedo guiar por eso. ¿Por qué? Porque muchas veces me dicen que Dios le bendiga y las acechanzas son una estrategia diabólica que es proselitista, que utiliza la incapacidad que tiene la gente para engañarlo y poder lograr su fin. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Primero, no tengo que fiarme del hombre. Y segundo, no me interesa las intenciones del corazón si yo sé lo que hay detrás de lo que un hombre dice. Yo no voy a poner las acechanzas. Yo tengo que aprender a caminar el poder de la fe. El poder de la fe a mí me da la sabiduría necesaria, la inteligencia, al ser advertido. ¿Y qué hago? Y camino a la fe. La fe me va a dar la solución. El reino de los cielos me lo va a dar. Y no para subvertir el orden, para no confiar en el hombre, porque dice, maldito el que confía en brazo de hombre, o sea, que confía en una persona. Al único que hay que creer y con el cual hay que confiar es a Dios, es a Jesucristo, es al Espíritu Santo. Ahora usted bueno, pero escúcheme, que yo no lo veo, qué sé yo. Yo estoy acá, que me viene a decir eso. No, el Espíritu Santo trae la gracia. Eso se llama la gracia. Para nosotros es la gracia. Cuando el Señor nos va transformando el carácter, nos va poniendo una capacidad para que nos empecemos a dar cuenta y no seamos más defraudados por nadie. Eso no significa que cuando yo me doy cuenta que el tipo es un mentiroso, un chanta, como se dice vulgarmente, entonces yo voy a agarrar y voy a poner las acechanzas y voy a hacer toda una proyección, porque mire por qué no hay que hacer eso. Si yo proyecto como hipótesis la posibilidad de darme cuenta de que me están engañando, y entonces yo hago toda una proyección del engaño, lo que sea, yo estoy dando como resultado el engaño. Yo estoy dando como resultado las consecuencias que ese engaño me produce. Entonces, si yo estoy dando como cierto algo que es futuro, porque yo lo que escucho hoy es una promesa, es una propuesta, es algo que estoy viendo, que dicen, y yo pongo las acechanzas, significa que proyecto eso que me doy cuenta que es una mentira. Lo proyecto, estoy hablando humanamente, lo proyecto como resultado, que entonces esto significa, y hago todo una proyección de todo eso como resultado. Yo estoy dando por cierto el perjuicio futuro que me va a tocar pasar. Yo estoy juzgando como resultado algo que es engañoso y mentiroso. Yo estoy creyendo que esa mentira que me están diciendo, que estoy escuchando, me va a pasar a mí, y el resultado es que me va a pasar esto.
entonces yo ya estoy dando por cierto, no es fe eso, yo estoy dando por cierto algo feo que va a pasar y que yo lo voy a tener que sufrir. ¿Dónde está la fe ahí? Por eso le digo que poder compaginar es solo del carácter de Cristo, esto, del carácter de Dios. Por eso necesitamos seguir recibiendo esto. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la fe, con el amor de Dios, con la comunión personal con el Señor. Eso conforma lo que es el carácter de Dios. Entonces, en la medida que le demos el lugar al Espíritu de Dios, que siga incorporando esto, la fe negativa de que porque veo que... Porque escúcheme, vamos a ser frontal, sincero y amplio. No me va a decir, ¿quién puede creerle a alguien hoy? Hablando a nivel de espíritu proselitista. Sea religioso, político, económico o de seguridad, no importa. Si todo el mundo ya está defraudado, ya necesitan una solución, pero no la reciben ni la van a recibir así a través de esto. Solo Dios puede cambiar esto, ¿no? Desde ya. Pero digo, entonces, ¿quién puede creer? Entonces es obvio que nadie cree en nada, y al no creer en nada ni en nadie, cada uno hace una isla de su vida, un sálvese quien pueda, cada uno camina su propia justicia, entienda esto, camina su propio criterio, se maneja con los elementos que tiene económicos, con inteligencia humana, con capacidad, busca la manera de, por ejemplo, para que comprendamos en el área económica, de poder multiplicar lo que tiene dentro del ámbito de que la capacidad que tiene, de acuerdo a la información que usted cree que va a pasar, llámese dólar acá en Argentina o lo que sea, que va a aumentar, que no va a aumentar, que después y antes de la elección, o todo lo que se dice. Entonces usted hace una proyección, pero ese resultado es humano. ¿Quién a usted le va a asegurar que es cierto eso? Si uno dice una cosa y los otros dicen otra. Entonces, hay una salida, que es lo que el Señor, para eso vino a la tierra Jesucristo, para dar una salida. ¿Por qué? Porque de lo contrario, nosotros recibimos las consecuencias de nuestro error o de nuestro extravío, de confiar en quien no debemos confiar, o bien darnos cuenta de la mentira, pero ponemos las acechanzas, o sea, estamos dando por cierto un desastre para nuestra vida. Esto es un desastre, se me viene todo encima, esto es una catástrofe. Bueno, ese lenguaje no es cristiano. ¿Por qué? Y porque si se viniese una cosa así, si yo estoy caminando la fe, a mí no me tiene que tocar. Entonces, ¿yo para qué voy a hacer toda una locuración de proyección hipotética de una realidad blanco, negro, amarillo, azul? Uno dice, si en realidad yo tengo que caminar el poder de la fe, el ser advertido, tener sabiduría e inteligencia, lo único que persigue es no confiar en el hombre, pero sin acechar, o sea, sin agregarle a la desconfianza de la persona que estamos escuchando o directamente no le estamos creyendo, las consecuencias para nuestra vida de lo que nos va a pasar por lo que ese hombre va a hacer o está diciendo. No me interesa, yo no proyecto ningún resultado en contra de mi vida. Yo proyecto la nueva creación que estoy aprendiendo a caminar a través de la nueva criatura que va creciendo, que es aprender a caminar el poder de la fe. A mí eso me asegura un resultado y que no me va a tocar absolutamente nada de las cosas que pueden sobrevenir. Entonces, esto es importante que lo entendamos de esta forma, porque es una de las cosas que está pasando en el cristiano. No hablemos del género humano en general, de una sociedad, ya sé. Hablemos del cristiano. Es una de las cosas que está pasando. Entonces, ¿cómo vamos a vivir así? ¿A usted le parece que es vida? Que usted se levanta todos los días y está viendo, nosotros acá en Argentina al menos, cuánto está el dólar, qué va a pasar, si las medidas que están tomando van a ser buenas o van a ser malas. Usted puede saber, ser advertido, hay razonamientos económicos, si usted tiene un poco de fundamento, de principios económicos, porque ha estudiado o lo que sea, usted se da una idea, pero una idea es una cosa y el resultado es otra. Porque yo le aseguro
que de un plumazo se cambia de un día al otro, para no decir de una hora a otra hora, para no hacerlo tan extremo, un resultado, se cambia, así de una. Entonces, si vamos a vivir pendiente de confiar en los hombres, vamos a vivir poniendo acechanzas como resultado negativo. ¿Por qué? Porque sabemos que la mentira da como resultado algo malo. Entonces yo no puedo vivir así, yo tengo que vivir la expectativa de la fe sustentada en la gracia, que es para mí, que es para nosotros, que es para los cristianos, que a mí me asegura que si yo aprendo a caminar de la mano del Espíritu Santo, el poder de la fe, todas las cosas que pudieran pasar, a mí no me van a tocar. No me van a tocar, por más mala que fuera. A mí esas cosas no me van a tocar. Y algunos dirán, oye, pero ¿qué está diciendo? ¿Que usted que tiene un sistema especial, un régimen especial económico, hay algo, hay alguna situación, ¿qué? ¿Alguna transgresión, alguna trampa que hay que hacer? ¿Hay algo? No me va a tocar, no vamos a entrar en eso, pero no me va a tocar. Entonces, lo que a mí me tiene que preocupar es, sinceramente, no caer en la traición de Judas. Si usted va a las Escrituras, de ahí usted saca lo que hace un carácter como el de Judas. Un carácter como era el de Judas. Estuvo entre los discípulos del Maestro. Él los eligió. Y uno dice, bueno, pero que para que se cumpla la Escritura, sí, ya sé, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del carácter. Sí, él tenía alguna característica en su persona que hizo que terminara haciendo lo que hizo. Más que terminó ahorcándose, ya sé, pero no lleguemos a eso, lleguemos a por qué lo entregó a Cristo. Porque algo había por lo cual él estando, no se olvide que lo mandó de 2 en 2, lo mandó a echar fuera demonios. No me va a decir que Judas se quedó. Entonces, eso es extremo, ahí para darse cuenta realmente. Que alguien que estuvo con el Maestro Divino, que el cielo le respondió porque la autoridad se la dio Cristo, estuvo ministrando el poder de Dios. Sin embargo, después fue él que lo entregó, uno de los que los entregó. Entonces, hay algo que está en ese carácter de una persona. Yo le digo de Judas para ir rápido y tomar esa referencia, aplíquelo a cualquier cristiano. Hoy, en el cuerpo de Cristo, hay muchos Judas, lamentablemente, que quizás no se dan cuenta. Yo le digo esto, si usted piensa que Judas fue premeditada en todo lo que hizo con conciencia, que de entrada sabía que era el traidor, se encubrió y que el propósito de él era entregar al Señor, no era así. Si usted lee la Escritura se da cuenta que fue un proceso. Él se deleitó y disfrutó de todo lo que, del hecho de estar con el Señor, bajo su sombra, porque tenía la autoridad. Él veía que el cielo le respondía. Entonces había algo en este hombre que apetecía en su carácter torcido, porque eso no era de él, que hizo de que de pronto no le gustó lo que siguió escuchando que enseñaba él. Mi reino no es de esta tierra, por ejemplo. El hecho de que hablaba de la fe, hablaba del reino de los cielos, hablaba de toda una serie de cosas que están escritas en los evangelios, no vamos a ir a eso, ya algunos lo sabemos, a donde determinaba que él no venía a reinar acá. Y eso se ve que no le gustó a este hombre, que se deleitó de los milagros de Dios. No se olvide lo que hemos leído, que creyeron en él por lo que vieron que el Señor hacía. Hemos leído eso. Pero dice que el Señor no se fiaba del hombre porque conocía todo y sabía lo que había en el hombre. Y bueno, sabía que en Judas había eso. Ahora, fíjese la capacidad de Cristo, que lo disimuló tan bien que ninguno de los otros 11 sabía quién era. Entonces yo voy a posicionarme en el carácter de Cristo, que es la gracia que ganó para todo el cuerpo de Cristo. La capacidad de discernir y no acechar. ¿Sabe? Lo tenía al lado. Yo, póngase usted en el lugar,
pongámonos en el lugar de Cristo, salvando la distancia, digo, pero por favor, si yo tengo un tipo que sé que me va a matar, que voy a tener que pasar lo que tengo que pasar, porque el Señor sabía lo que le iba a pasar por la causa del reino, lo que iba a padecer. Usted dirá, algún religioso dirá, bueno, pero era por todo el cuerpo de Cristo. Aparte, estaba escrito, era lo que tenía que hacer. No, eso es tomar el pelo, eso es jactarse, eso es cinismo. No, el hecho de que lo supiera, no se olvide que oró 3 veces y le pidió, Padre, si es posible, pasá de mí, pero que se haga tu voluntad, no la mía. 3 veces. ¿Ustedes creen que le fue fácil? Bueno, pero proyéctelo antes. Y alguno dirá, bueno, no, pero lo que pasa es que él calculaba el tiempo. Total, le faltaban 2 años todavía antes que pasara. Entonces, bueno, era un que oraba y total faltaba. Sí, pero escuchen una cosa. Fíjense que algo pasó en este hombre. Hablo de Judas, en el carácter de este hombre. Algo no le gustó de lo que el Señor traía. Traía el poder de la fe, traía el amor de Dios, traía la comunión personal con el Padre, en el caso de nosotros el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, traía una gracia. Venía a vencer no solo el orden natural, sino que venció el sobrenatural por la resurrección. Si Él no hubiera resucitado, al cielo no entraba ninguno. O sea que Él tuvo que cumplir todo, pero no le fue fácil. Entonces, hay muchos Judas hoy, porque hay muchos que tienen ese espíritu proselitista que se llama, que es el que impide poder caminar con equilibrio el carácter en lo que hace a discernir las intenciones del corazón del hombre, sin poner las acechanzas. Imagínense que lo hubiera agarrado a Judas y lo hubiera pateado, pero no fue así. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de los otros 11 se dio cuenta de las diferencias, no hizo diferencia. Yo le pregunto, ¿usted no la haría? Yo sí, al día de hoy todavía la haría. Soy sincero, escúcheme, si usted tiene un tipo que sabe que en cualquier momento no le va a decir que lo va a poder sobrellevar, porque es mentira, no, esa capacidad la tenía el Señor, nosotros todavía no, si bien está ganada, no la hemos recibido en su totalidad, por eso nos falta más del carácter cristiano. Y sin embargo, Él lo disimuló. Y nadie sabía quién era, por eso se preguntaban, seré yo, hasta el final, que fue el momento de la obra de las tinieblas, que fue cuando fue entregado, hasta ahí nomás, ahí sí. Que Él habló, la palabra tiene poder, dijo, el que moje el pan conmigo en el plato, ¡pum! Y ahí entró el diablo, sácate, Judas, y ¡pum! Salió y hizo lo que había dicho que iba a hacer. Entonces, esto es para que nos demos cuenta que hay algo en algunas personas que tiene que volar como cristiano. Estamos hablando ahora como cristiano. No nos puede hallar con esa mezcla como tenía Judas. Y hablo bien firme de Judas porque sabe quién es. Por eso le planteo bien frontal. Y usted dirá, no, pero ¿qué está diciendo? Yo, el maestro, ¿qué dijo Pedro? No, si yo, que te voy a negar, yo voy con vos hasta la muerte si es necesario, lo negó 3 veces. Entonces, tenemos muchas cosas que son traiciones a Dios. Los cristianos todavía somos traidores a la causa del reino de los cielos. Y escúcheme, esto tómenlo en su justa medida. La realidad es que ninguno, al no tener la capacidad de Cristo, todos tenemos un límite. Y ese límite determina que cuando llegamos ahí, al no quebrarlo, que es el momento crucial de mi vida cuando estoy al límite. San Pablo dice que le clamaba y dice que cuando Dios le dijo que su poder, si el poder se perfeccionaba ahí en ese límite cuando no daba más, eso está en la palabra. Entonces él entendió, dijo, bueno, si es así no hay problema. Había algo que lo torturaba, literal, el aguijón, el mensajero de Satanás 3 veces, era algo que lo tenía al límite, que no daba más. Entonces, sin embargo, cuando entendió que allí era donde se perfeccionaba el poder de Dios, el tipo dijo, wow, si es así, entonces me voy a gloriar en mi debilidad. ¿Qué quiso decir? No va a entender más. Quiso decir que no voy a hacer tantos problemas. Yo sé que tengo que llegar a eso para poder vencer y pasar por sobre de eso. Y Dios no me va a inculpar por esa debilidad o por ese mensajero de Satanás que me está torturando, sino que está puesto para que yo le permita al poder de Dios que me quiebre eso, que yo pueda avanzar un poco más, que corra el límite para adelante, Señor, correrlo para adelante.
seguir corriéndolo para adelante hasta llegar a la medida del varón perfecto, que es el contenido total de la gracia que Cristo ya ganó. Entonces, esto es importante que lo entendamos, porque hoy hay muchos corazones cristianos que aplican la justicia del hombre. Porque la justicia del hombre, ¿qué tiene en cuenta? ¿Qué busca? ¿Cuáles son los motivos? Son muchas las preguntas que nos podemos hacer, no las vamos a hacer, no vamos a desarrollarlas, pero les digo. Es decir, hay razones por las cuales las personas buscan preponderancia desde su egoísmo. Porque todo esto está proyectado, la justicia del hombre se proyecta desde el egoísmo de nuestro yo. Lo que uno quiere que fuese y no es. Es así, lo que yo quisiera que fuera para mí y no es para mí. Entonces, desde allí es que le pido a Dios que haga justicia. Como Dios está viendo un corazón egoísta que quiere quebrarlo, quiere quebrantarlo, y yo no le doy el lugar, entonces siempre patino en el mismo punto. Entonces no recibo y termino haciendo la propia justicia. ¿Cuál es la propia justicia? No voy a agarrar una ametralladora para sacar a aquel que me provoca el problema. No, es que tomo una decisión desde mi corazón que está equivocada. Me rebelo, reacciono, tomo actitudes, digo cosas que están mal, pasa todo eso. Todos tenemos un límite. Bueno, entonces, hoy hay muchos Judas en el cuerpo de Cristo, tómenlo esto en su justa medida, vuelvo a repetir. Y el Señor tiene que sacarlo, porque acá hubo un Judas, hermano. Históricamente hubo uno. Pero el corazón de Judas, que fue el que le hizo hacer lo que le hizo hacer, que lo entregó, ¿cuál era el interés? ¿Qué no le gustó? Ese mesianismo terrenal. Judas buscaba lo que se llama un mesianismo terrenal, se lo digo. Él quería instaurar el reino de Dios en la tierra con un líder y pensó que Cristo venía a reinar acá abajo. Cuando le rompió la estructura, dijo, no, yo no vengo a reinar acá, yo estoy reinando acá, pero mi reino no es de acá, tengo ángeles que suben y descienden, tengo el milagro a mi disposición, pero vengo a proclamar el poder de la fe que lo necesitan ustedes, porque si no ustedes quedan atrapados y el diablo los va a destruir. Vengo a vencer al diablo y vengo a entregarle el poder de la fe. Pero mi reino no es acá no voy a reinar, acá reino en lo individual, que mientras no sea la hora de las tinieblas, le quiso decir eso, a mí no me toca. Por eso cuando lo quisieron despeñar, apedrear, pasó entre medio de ellos y se fue, no lo podían tocar, nadie lo podía tocar, y el cielo se abría cada vez que era necesario. ¿Pero para qué? ¿Cambió el sistema el Señor? No cambió ningún sistema terrenal. Trajo el sistema del reino y del cielo, para que funcione dentro del sistema terrenal. Pero no lo entendieron. Judas fue el prototipo del que no lo entendió. Él tenía apetencia de liderazgo. Él pensaba ser, ministro no sé de qué del Señor si reinaba acá, asesor de la corte del rey, si hubiera reinado acá. El tipo tenía apetencia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se dio cuenta que no entendía nada de lo que él decía, no le gustaba, y él tenía interés económico, obviamente también, por eso fue a los principales sacerdotes, al sumo sacerdote, a los ancianos de Israel, del pueblo de Dios, a los doctores de la ley, y agarró y le dijo, le propongo entregarlo, pero le dieron 30 piezas de plata, o sea, tenía interés económico. Ahora, si usted observa el desencadenante, dice que cuando se dio cuenta que lo iban a matar, no lo soportó, fue y se ahorcó. Eso significa que en su conciencia, no se conocía a sí mismo en su corazón, pero en su conciencia, él pensaba que sacaba un líder que pactaba con el poder político religioso y lo ponían a él en lugar de Cristo, y entonces él era el mediador entre el poder político religioso y el pueblo de Dios. ¿Por qué no? Pero no fue así. Entonces cuando vio que las cosas se ponían de castaño oscuro, dijo, lo matan, no lo soportó. ¿Por qué no lo soportó? Porque él había visto todas las cosas buenas que él había hecho, sabía que venía de Dios, si bien no entendió lo que era ser él, hijo de Dios, el verdadero adorador, el santo hecho perfecto, pero él sabía que todas las señales que había hecho venían de Dios. Pero no pensó el desencadenante de su acción. Bueno, hoy
hoy está pasando en el cuerpo de Cristo lo mismo. Hay muchos que padecen o adolecen de los mismos conflictos. Vivir en paz y en quietud, ya redondeo esto, vivir en paz y en quietud, cuidado con eso, nosotros lo hablamos porque tenemos que vivir en paz y en quietud. No significa, o no es lo mismo, que ser cómplice o estar en complicidad con el sistema, con el misterio de la iniquidad, con los gobiernos de la tierra que practican la injusticia, que es el misterio de la iniquidad. No es cuestión de pasarla bien, cuando queremos vivir en paz y en quietud, no es cuestión de pactar. De cualquier manera, porque Señor, oramos en tu nombre para que entonces la pasemos bien, vamos a traducir. No es cuestión si las cosas van mal, entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre, el cristiano, entra en una intrascendencia, en una tibieza, en una indiferencia, y eso significa complicidad con la injusticia, está escrito eso. Y eso Dios no quiere saber nada. Entonces, nos tenemos que cuidar, porque en este tiempo, si vivimos en la intrascendencia de la complicidad, de las barbaridades que nos rodean, cuando digo esto no es para hacer mitines políticos ni nada de eso, estoy hablando de nuestro corazón, yo digo de lo individual de cada uno de nosotros como cristianos. Escúcheme, vamos a ser cómplices, homicidas, de todas las cosas que pasan, de toda la sangre que se derrama. Y usted me dirá, ¿qué? ¿Sobre Argentina? No, sobre toda la tierra. Porque es globalizado la cosa. Así que este sistema trabaja global, no trabaja. La perversidad del diablo, los ángeles caídos, trabaja en toda la tierra y hace hacer lo mismo en todos lados. Entonces, hay un diseño de violencia, de perversidad, de robo, de despojo, de saqueo, de mentira, de droga, de alcohol, de la noche, de desocupación, de miseria, de pobreza. Esta realidad, yo le hago una pregunta, ¿no es una ruina? ¿No es una ruina esto? Esto es una ruina. ¿Qué es lo bueno de esto? Entonces, quienes gobiernan esta ruina, porque en todos los países se gobierna esta ruina, es una ruina de bajeza, de abominación, de transgresión y de perversidad. Cuando digan paz y seguridad, siguiendo esto, si fuese, porque Dios va a poner la mano, pero digo, humanamente, si fuese, ¿será sobre una base de una transformación cierta o sobre la base de esta ruina que no cambia, que quiere encubrir todo lo que está como injusticia sobre la tierra y es histórico? Porque hay algo, usted escucha a los que gobiernan que dicen, no son los anteriores. Cada uno que sube dice, heredamos esto, son los anteriores. Y hacen todo un raconto para atrás. No, mire, yo le voy a decir algo. Acá hay uno que está haciendo todo, es el diablo y los ángeles caídos. Esos son los que están haciendo todo. Esto es desde Cristo, desde siempre, pero si tomamos a partir de Jesucristo, desde ahí en adelante. Es decir, que todas las barbaridades que se han hecho sobre la tierra están inspirados por esa hueste de maldad. Así que hay una continuidad histórica de la maldad, que es el misterio de la iniquidad. Entonces, quienes gobiernan hoy y practican este diseño que ya está en el extremo de la maldad, de la corrupción y la transgresión, no puede decir nadie, en el país que sea, no puede decir que son los culpables los anteriores, porque están administrando una ruina. Están administrando una ruina de corrupción, de transgresión, de antivalores. Entonces, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Esto no pasa por el corazón de Dios. No pasa por el reino de los cielos. Este es un reino terrenal que se ha contaminado con las barbaridades. Entonces, esto pasa por lo que el diablo le dijo: a quien yo quiero se lo doy si me adora. Como le dijo a Cristo. Te doy toda la majestad y la gloria de tu reino. Pero ¿qué majestad y gloria de esta ruina? Ganada con antivalores, con corrupción y transgresión. ¿Qué majestad y gloria? Eso no es majestad y gloria. Eso es abominación y transgresión. Entonces, por eso digo, para vivir en paz y inquietud, cuando nosotros oramos, pues todo esto lo termino acá y se lo redondeo así, no es que estamos orando para pactar con el sistema. No es que estamos orando para avalar, fortalecer el brazo de los impíos, como dice la palabra. No estamos por eso. No estamos orando para eso. Estamos orando para que tengamos una firmeza, en una actitud de fe, para que el poder del reino de los cielos nos bendiga a pesar de lo que sea.
Por eso digo, vamos a discernir, y yo le digo, en la medida que usted vaya recibiendo más de la transformación en el carácter cristiano, porque el Espíritu Santo usted deja que se lo impacte, usted se va a dar cuenta cada vez más de las cosas que lo rodean. Pero hay algo, va a cambiar su corazón. ¿Sabe por qué? Porque para poder recibir esto nuevo, que es una capacidad de discernir la intención del corazón del hombre, el primer corazón que tiene que cambiar es el mío, el de cada uno. Yo no puedo discernir las verdaderas intenciones del corazón de un perverso si yo soy perverso. Yo no puedo discernir las intenciones del corazón de un injusto si yo soy injusto. Ahora, cuando se me va haciendo todas esas cosas, eso y todo lo que sea de mi carácter, entonces yo me voy limpiando, me va entrando el radar del sentir del corazón de Dios, y entonces yo puedo apreciar cuando me están mintiendo a cara descubierta o no importa. Si me vienen con la sutileza más fina que puede idear el diablo a través de personas que gobiernen en cualquier nación, yo igual me voy a dar cuenta. Cuando el Espíritu de Dios me dice, este es masón, este trabaja, pertenece al iluminismo, este está puesto por esto, ¿por qué? Yo lo creo porque lo estoy viendo, porque yo sé, porque me lo está hablando Dios, pero primero yo tuve que zafar del espíritu proselitista religioso, porque la religión me encubre la verdad, me pone un velo y yo ya no sé lo que es derecha e izquierda. Cualquiera me dice cualquier cosa y yo no lo sé, porque si a mí me han instruido en religión, me han impuesto esto, palabra de Dios, me la impusieron. No me abrieron las escrituras, la revelación profética, sino que me dijeron, frápate, y me sellaron una estructura religiosa. Ahora, para poder yo discernir con capacidad de Dios toda esta cosa, yo primero tengo que ser liberado de eso. Entonces, si soy liberado, yo voy a poder ver espiritualmente, sentir, discernir, darme cuenta de las cosas que escucho, de las personas que tengo enfrente, de la realidad que me rodea en el mundo, en una nación, en cualquiera que sea. Pero primero tengo que cambiar yo. Por eso que hay algunos que se han confundido y han tomado el discernimiento de los espíritus solamente como un don de Dios. Claro que hay un don de discernimiento de los espíritus. No. Pero la herencia como cuerpo de Cristo, como santos llamados a ser perfectos, como maduros en la fe, perfeccionados en la fe, en el amor de Dios y en la obediencia, no es por don, es por capacidad de carácter de Dios. Porque Dios aborrece todo lo que Él no ama, se lo digo de nuevo. Dios aborrece todo lo que Él no ama, para no entrar en detalle, ya sabemos. Entonces, si yo no empiezo a amar lo que Él ama, ¿cómo me voy a dar cuenta de los transgresores, de los corruptos, de los perversos? ¿Cómo me voy a dar cuenta si alguien me está mintiendo? Si yo tengo interés de espíritu proselitista, y claro, cuando escucho algo que me interesa, yo lo creo porque me conviene, pero que si es verdad o mentira, es otro tema eso. Entonces acá no se trata, acá hay alguien que pone la justicia, que es Cristo, que ya lo ganó, es una gracia. Acá hay alguien que pone el poder de Dios, acá hay alguien que nos vino para bendecir, y nada más que para bendecir, bendición sobre bendición, para que las maldiciones no nos ganen, que no se nos maldigan las bendiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y vamos a caminar eso. En este tiempo es lo único que nos garantiza un resultado satisfactorio. Yo estaba hablando hoy con una persona que es profesional de la odontología, de un médico odontólogo. Y estaba un poco desanimado porque ellos hacen de bolsillo propio, se lo digo en castellano. Salen a ayudar a la gente que está abandonado por el sistema. O sea, por los políticos, vamos a hablar práctico porque es la realidad, que no les llevan el apunte. Lugares a donde no llegan. Entonces ellos van y suplen esa carencia. Y estaba desanimado porque, claro, viajan de punta a punta del país a veces para ayudar a una sola persona. Usted está loco, ¿no? Una sola persona me estaba contando. Una persona que está toda así tullida, porque no me contaba de un chico. Que la madre tiene que estar al lado porque no se lo puede dejar a nadie, porque para ir a trabajar tiene que dejarlo y la gente lo ve así y lo margina. O sea que no le dan nada. Y necesitaba, para el parapléjico, necesitaba una silla especial. Bueno, viajaron no sé cuántos kilómetros, entre otras cosas, para llevarle eso. Pero él con otro. Pagan de su bolsillo, ¿no? No va a pensar que reciben subsidio, no. Los que están ganando como profesional, en la actividad que tienen, no vamos a entrar en detalle, sacan de su bolsillo y pagan los viajes, los viáticos, se lo pagan todo
ellos, nadie le da nada. Y las autoridades menos dan a la gente esa. O sea que ellos están cubriendo falencias que no le interesa, digamos, a los políticos, a los que gobiernan de turno. Y estaba desanimado, porque no ve, eso es como, estábamos hablando, yo decía, usted tiene vaya al Sahara, al desierto, agarre un gotero, póngalo a esta altura, suelte una gotita, casi seguro que antes que llegue al suelo con el calor que hay ahí, se evaporó. Ni siquiera una gota en el medio del desierto, no se ve. Bueno, así se sienten ellos. ¿Por qué? Porque se sienten abandonados, se sienten como que el esfuerzo que están haciendo, y es cierto, es individual y personal y no soluciona nada. Soluciona individualmente, circunstancialmente, lleva todo, ¿no? Alimento, medicamentos, pero todo de su propio pecunio, ¿no? O sea, de su propio esfuerzo, nadie le da nada. Entonces, claro que están desanimados porque no ven el resultado y menos ven la posibilidad de cambio. Entonces van a esos lugares donde no entra nadie y ven esa realidad y quisieran cambiarla, la realidad, y no pueden cambiarla. Y dicen, claro que no la pueden cambiar. Le dan hoy, de acá a una semana, tienen los mismos problemas que tenían esa persona, porque nadie les suple el futuro. Y estábamos hablando, entonces, no, mire, y lo que me sorprende a mí es la apertura que tiene cierta gente. No tiene estructura religiosa, a pesar de que cree en Dios, en Cristo, todo eso sí, pero no tiene denominación religiosa, no anda en eso. Sin embargo, tiene una apertura. Y uno le habla, y uno tira cosas así para adelante, del futuro, de la recuperación que Dios tiene que hacer. Como empezó, tiene que terminar con postrera gloria. Si empezó con la teocracia, va a terminar con teocracia con postrera gloria. Eso lo digo así. Y sin embargo, la persona lo recibe y no lo entiende. Y dice, sí, dice, lo único que puede cambiar las cosas de Dios. O sea, el tema es alentarlo a este tipo de personas que son cristianos, que se esfuerzan, que están sirviendo de su propio bolsillo y su propio esfuerzo, para que no decaigan. Porque usted dirá, pero es una gotita en la inmensidad del desierto que ni se ve. Sí, pero si nadie lo hace. Ser cómplice de la injusticia con indiferencia es lo peor, es lo que Dios aborrece. Claro que eso no va a ayudar a cambiar la condición, y de eso hablamos, pero el que la va a cambiar es el poder de Dios. Pero si usted es persona que tiene sensibilidad como esta gente, que lo hace de todo corazón, usted se da cuenta de eso, sin que recibir nada, está sacando plata de su bolsillo, usted se da cuenta que tiene una sensibilidad interior de justicia de Dios, no de ellos. Ellos hacen lo que pueden y se ponen mal porque no ven que haya un cambio en esa condición. Pero ese cambio lo va a provocar el poder de Dios en este tiempo que viene. No los políticos, no el proselitismo estructurado, conocido en el mundo, ¿no? Esto es para cualquier nación. No, lo va a cambiar Dios. Entonces, el tema es guardar esos corazones. Pues yo les decía, mire, hoy hay gente, porque esto es así, hay gente que Dios está usando y está tratando en lo personal, le está cambiando el corazón, lo está sensibilizando, lo está usando en sus capacidades, por eso se trata, sus dones y sus capacidades, lo está usando para el momento que lo necesite. Cuando Dios provoque el cambio que va a provocar, no vamos a entrar en eso. Gente como esa es la que Dios va a usar. Quienes estén en ese momento con la autoridad de Dios, con señales de poder y de autoridad, porque así va a ser, va a tomar y va a captar esa gente que se dejó transformar, que tiene capacidad y talento. Y entonces usted puede confiar, como hoy no puede confiar en nadie. Dios está preparando la confianza, no la defraudación actual, que nadie cree en nada. Está preparando un tiempo donde se pueda confiar. Pero para eso tiene que cambiar el corazón del hombre. Ahora, imagínense que gente que se está desanimando, que son las únicas que están haciendo algo con desinterés, porque es con desinterés, se decae, no queda nada. Porque tampoco es cuestión de hablar y predicar y enseñar verdad, está bien. No, pero hay gente que está llamado a aportar sus capacidades como esta gente. Entonces, bueno, hoy estamos hablando de eso, se lo comento porque es así. O sea, es un tiempo donde está decayendo, la gente que está haciendo algo está decayendo en el entusiasmo, ya no ve resultados. Pero yo le digo, el resultado ya está logrado, es una nueva creación. Hay un tiempo que gente que viene donde Dios va a cambiar la condición. Lo que el sistema de los hombres no ha hecho, Dios lo va a hacer.
Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Nosotros sabemos que necesitamos recibir esa parte que nos falta para madurar y perfeccionar ese discernimiento. Discernimiento de los espíritus, esa capacidad de madurez que nos permite darnos cuenta de las intenciones del corazón del hombre. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en esta tarde nosotros recibimos esa gracia que se incorpora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Trabaja de día y de noche en las vidas, en toda la congregación. Señor, despierta esa dimensión aún en los que pueden ver esto por internet, despiértalo en el nombre de Jesucristo de Nazaret.